Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy. Yo sigo adelante, yo estoy viendo algunas cositas ahí de que alguien se desconecta, pero yo sigo adelante por mi incapacidad de poder estar en contacto con todos al mismo tiempo. Ética cristiana y consejería. Vemos aquí una introducción a la ética cristiana. Vamos a comenzar con qué es lo que significa ética para poder definir qué es lo que es ética cristiana. De una manera introductoria, ética o filosofía moral es una rama de la filosofía que involucra la sistematización, defensa y recomendación de conceptos de lo que es correcto o incorrecto. De aquí la importancia de la ética. Yo sé que en nuestra época, en nuestra actualidad, hablar de ética a veces es incongruente, ¿no? Con tanta corrupción que vemos a nuestro alrededor. Vale la pena decir que ética y corrupción son prácticamente antónimos, ¿sí? Son palabras totalmente contrarias. Alguien corrupto es alguien antiético, alguien que coloca en juego sus valores, ¿sí? Por beneficios. Y vamos a hablar un poquitito también de eso. Y no se piensa, hermano, que estamos hablando solamente de políticos. Nosotros somos corruptos, ¿sí? En una ocasión, en uno de mis viajes misioneros en Brasil, estaba escuchando a un hermano mientras me llevaba del aeropuerto hacia la casa donde nos íbamos a hospedar. Me iba diciendo sobre la situación del país, ¿no? Y qué corrupto que está. Los políticos son corruptos y hacen lo que quieren. Y bueno, mientras estaba hablando de eso, de repente había un tránsito impresionante, no se podía avanzar. Y me dice, no se preocupe, pastor. Y se metió en contramano por unas 3 o 4 calles y a toda velocidad. Y yo estaba agarrando mi corazón y diciéndole, Señor, a ti encomiendo mi espíritu, consumado es, y ahí te voy, porque pensé que nos íbamos a morir. Y me pareció gracioso, luego de que se me pasó el susto, la incoherencia, la incongruencia que a veces tenemos, ¿no? Hablamos sobre la corrupción de los que están en posiciones de poder y no nos damos cuenta que también nosotros somos corruptos en nuestras decisiones y las cosas que hacemos, ¿no? Claro que hay cosas como las que vamos a ver hoy, principalmente al tocar Dietrich Bonhoeffer, hay cosas que no pueden ser calladas en cuanto a la corrupción o al mal que vemos en nuestras sociedades. Pero no tenemos que olvidar cuán corruptos también somos nosotros, o cuál es nuestra parte en todo esto. Pero ya vamos a hablar un poquitito de eso. Basando que la ética o filosofía moral es esta rama filosófica que sistematiza, defiende y recomienda ciertos conceptos para identificar qué es correcto o qué es incorrecto, tenemos que hacernos la pregunta, pero entonces, ¿qué es ética cristiana? Y además de hacer esta pregunta, tengo que preguntar, ¿quién determina, y esto es central en nuestra clase de hoy, hermanos, quién determina lo que es correcto o incorrecto en nuestra práctica como cristianos? ¿Quién lo determina? Y yo sé que usted me va a decir, bueno, quizás alguno me diría el pastor, quizás podríamos haber hecho un sondeo de esto antes de comenzar, pero ¿quién determina? Quizás podría decirme el pastor, el líder, mi mamá, mi suegra, mi esposa, todas grandes verdades, hermanos, pero ¿quién determina lo que es correcto o incorrecto en nuestra práctica como cristianos? Usted puede ver ahí que es más que obvio decir que como iglesia cristiana, quien determina lo correcto o incorrecto es Cristo. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente es de esta manera? ¿Sabe qué? Yo
he tenido algo que vino a mi mente en este momento, un problema a la hora de pensar en la ética en nuestra sociedad. Hay una gran diferencia entre lo que es ética y lo que es estética. Ética son esos valores internos de los que estamos hablando, que nos dicen qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, nuestra lista de valores que nos guían en cuanto a nuestra conducta. Y la estética es aquello que se ve por fuera, en teoría, como un resultado de aquel proceso interno del que hablábamos. Pero lamentablemente yo estoy viendo una sociedad que está más interesada en rasgos estéticos que en rasgos éticos. ¿Qué significa esto? Que está más interesada en demostrar que en ser. Hay una gran diferencia entre aparentar, ser y ser. Yo puedo creer, con un ejemplo muy básico, que uno de mis valores principales es la felicidad. Y como rasgo estético yo podría decir que el resultado de esa felicidad es una gran sonrisa. ¿Está conmigo? Pero hoy estamos más interesados en mostrar la sonrisa que en realmente ser felices. Y vamos a ver cómo eso lamentablemente ha afectado a nuestra iglesia, en la que estamos más interesados muchas veces, no siempre mis hermanos, más interesados en mostrar que somos cristianos, en aparentar ser cristianos, que en ser cristianos. Tenemos una apariencia que es de bondad, pero un corazón lleno de maldad. Y vamos a hablar un poquitito más de esto. Pero volvamos a la pregunta. ¿Quién realmente determina lo que es correcto o incorrecto en el cristianismo? Y aquí el problema. Aquí el problema. Según Colosenses 1:17, que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, Jesús es central. Jesús es central. Jesús es quien determina, o quien, déjeme corregir la frase, quien debería determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para cualquier cristiano, incluyendo la práctica eclesiástica, la práctica ministerial y la práctica personal. Porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el que determina lo que es bueno y lo que es malo dentro de la iglesia? Y usted va a darse cuenta, hermano, si no es que ya se dio cuenta, seguramente varios ya se dieron cuenta, que esta pregunta es central. Quizás usted entró aquí y dijo, vamos a hablar sobre ética y consejería, y imaginó que íbamos a estar deambulando por sobre otros temas en esta primer clase. Pero si usted está prestando atención, si usted pudo leer entre líneas, o escuchar entre líneas, o escuchar entre dichos, si usted pudo ir pensando en su realidad personal como cristiano y su realidad eclesiástica en su iglesia, usted va a darse cuenta que la ética cristiana es más que fundamental para una práctica saludable del ministerio cristiano. Lamentablemente no le damos el lugar que deberíamos darle dentro de todo ese conocimiento que nosotros tenemos dentro. Gracias a Dios que en este curso nosotros sí estamos hablando de ética cristiana y de consejería. Pero hermano, muchas veces pensamos que para ser ministros todo lo que necesitamos es habilidad para predicar.
ser simpáticos con los hermanos y nada más. Muchos pastores aquí en Estados Unidos, muchas posiciones de pastorado, son elegidas principalmente por la capacidad que el pastor tiene de predicar el domingo. Y lamentablemente eso ha ido llevando a que la iglesia pensara, suponiera y asumiera de que la principal función del pastor es predicar. Tanto así que hay muchas iglesias en las cuales toda la función del pastor se resume en predicar el fin de semana. A mí me ha tocado pastorear en una iglesia en la que solamente me pedían que predique el fin de semana. A lo que yo me tuve que sentar con los hermanos y decirles, hermanos, eso para mí no es pastoreo, tenemos que repensar muchas cosas, y usted se va a dar cuenta que en ese repensar muchas cosas, esta pregunta es neurálgica. Esta pregunta va a determinar de qué manera camina la iglesia y qué tan lejos llega la iglesia y en qué situación llega la iglesia. ¿Quién es el Señor de esta iglesia? ¿Quién es el Señor de esta iglesia? La respuesta, a pesar de ser simple, implica muchísimas cosas. Cuando yo determino quién es el Señor de la iglesia y determino un Señor en la iglesia, todo cambia. Todo absolutamente cambia. Y sí, usted puede responder fácilmente, es Jesús el Señor de la iglesia. Pero ¿usted sabe lo que implica que Jesús sea el Señor de la iglesia? ¿Usted sabe lo que implica que Él realmente sea el Señor de la iglesia? Nosotros tenemos ahí la historia como una plomada para poder ver qué es lo que implica que Jesús sea el Señor de la iglesia. Nosotros hoy, por ejemplo, vamos a hablar de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo y pastor alemán contemporáneo a la Alemania nazista. Y nosotros vamos a ver que, no hoy, pero le voy a dar un pantallazo de la historia de Bonhoeffer para ver las implicaciones de que Jesús sea el Señor. Dietrich Bonhoeffer es un pastor de origen alemán, estaba aquí en Nueva York dando clases, era un profesor en un seminario en lo que estalló el horror en Alemania, con la Alemania nazista, y en un momento él, observando el dolor de sus hermanos, él decidió que no podía seguir lejos de ellos. Y dijo, si mis hermanos están sufriendo, yo debo sufrir con mis hermanos. Y dejó la comodidad de Nueva York, de Estados Unidos, para irse a Alemania. Entre todas las cosas que le pasaron en Alemania cuando decidió volver, se lo acusó de alta traición, se lo llevó preso y se lo ejecutó. Murió por regresar, ¿no? Murió bajo los cargos de alta traición, pero murió por estar con sus hermanos. Entonces, esa historia y tantas historias que podemos ver también de la iglesia primitiva, vamos a darnos cuenta de que decir que Jesús es el Señor de mi vida implica dejar Nueva York, ir a Alemania, a la Alemania nazi y morir ejecutado. Decir Jesucristo es el Señor implica no negar mi fe y morir martirizado en las arenas del Coliseo romano. Asumir y decir que Jesucristo es mi Señor implica no negar mi fe y servir de aceite para el fuego de los patios de Herodes en la Roma antigua. Decir Jesucristo es mi Señor implicó para William Carey dejar sus comodidades y ser un misionero en India. Asumir que Jesucristo es el Señor implicó para este joven misionero, de los cuales seguramente usted, el misionero que usted seguramente escuchó, que en el año pasado, finales del año pasado, murió al intentar predicarle a una tribu no alcanzada, salió en todos los noticieros. Asumir que Jesucristo es el Señor nos va a llevar a lugares a los que posiblemente no queríamos ir, a hacer cosas que no queríamos ir para gloria y honra y extensión del reino de Dios. Amén.
Asumir que Jesucristo es el Señor es asumir que no voy a negociar con mi ética cristiana, que no voy a negociar con mis valores cristianos, de que a pesar de que el mundo a mi alrededor me diga que negocie, que me diga que lo haga diferente, que me diga que acepte ese soborno, que me diga que le sea infiel a mi esposa, que me diga que vea un poco de pornografía, que me diga que le pegue a mi mujer, que me diga que mienta, que robe, yo voy a ir a mis valores cristianos, a mi ética cristiana, a quien equilibra y determina mi vida. Voy a ir al Señor de mi vida y le voy a preguntar qué es lo que tengo que hacer en esa situación. No solo lo que debo dejar de hacer, sino también qué es lo que tengo que hacer. Y esto es un punto también importante. Durante mucho tiempo estuvo esta historia de la pulserita, que por sus iniciales en inglés decía qué es lo que haría Jesús, ¿verdad? Y muchas veces eso era implicado delante de cosas que no debíamos hacer, prohibiciones. Pero la ética cristiana nos va a llevar más allá, también nos va a decir no solamente lo que está prohibido y no debo hacer, sino lo que tengo también obligación de hacer. Y eso es importantísimo, porque la prohibición y el no hacer implica quizás de alguna manera rasgos de santidad de la iglesia, pero esos mismos rasgos de santidad deben ser expresados en lo que la iglesia sí hace, no solamente que nos apartamos y estamos puros y sin mancha, sino que como Jesucristo hizo, participamos de la vida diaria con el fin de iluminarla. Eso es importantísimo. La ética cristiana nos va a llevar no solamente a no hacer, sino que principalmente a hacer. Porque Jesús es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Amén. Pero ahí nos encontramos con algunas cosas, como por ejemplo el silencio. Esta es una frase de Dietrich Bonhoeffer. Dice, el silencio delante del mal es en sí mismo un mal. No hablar es hablar. Me falta una L ahí. No actuar es actuar. Dietrich Bonhoeffer. Qué bueno que ya le di una introducción un poquito breve, muy breve, de la historia de Dietrich Bonhoeffer. El silencio delante del mal también es hacer el mal. Muchas veces, como iglesia, hemos decidido simplemente callar. Muchas veces como cristianos hemos decidido muchas veces callar, estar en silencio, estar quietitos, no hacer nada. Nos escondemos lamentablemente detrás del accionar de Dios. El Señor nos va a llamar a hacer cosas. La ética cristiana nos va a impulsar de alguna manera a hacer cosas, porque es ético. Esto es porque es correcto, porque es correcto. En el contexto de Dietrich Bonhoeffer, él está hablando de un silencio delante de situaciones horrorosas que estaban sucediendo en Europa. En esa época, aquí en Estados Unidos, se hablaba de 5 cosas. No sé si las voy a recordar ahora, pero les puedo transmitir la idea. La mayoría de los predicadores en la época de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Estados Unidos, predicaban de 5 cosas: de no tomar, no bailar, no ir al billar, no ir al cine y alguna cosita más. Eran 5 prohibiciones. 5 prohibiciones, un poquito de lo que les estaba contando antes. Eran 5 prohibiciones, 5 cosas que como cristianos no debíamos hacer. Y mientras tanto, en la Alemania nazi se cometían las mayores atrocidades del milenio pasado. Miles y miles de personas fueron ejecutadas. Miles
de inocentes, de civiles, porque en cualquier guerra tenemos a personas que mueren. Y es un dilema ético. Martín Lutero aprobaba, decía que era correcto, hablando en términos éticos, decía que era correcto matar en épocas de guerra. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Piensen eso. Es un tema ético, es una pregunta ética que amerita una respuesta. ¿Qué dice la Iglesia con respecto a esto? Vale la pena decir que Martín Lutero, gracias por todo lo que hizo, pero si nosotros vemos históricamente, él siempre estuvo muy cerca de las posiciones de poder y quizás en pro a agradar a estas personas en posiciones de poder, asumió que era posible o bueno matar en cuestiones, en situaciones de guerra. Lo podemos llevar a otros momentos, otros escenarios. Es correcto matar si alguien entra a matar a mi familia y yo defiendo a la familia. La ley posiblemente nos va a decir que sí, porque fue lo que se caratula como en defensa propia, en defensa personal, porque invadieron o usurparon mi propiedad privada. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Un mandamiento dice claramente no matarás. ¿Aplica eso a nuestros tiempos? Hermanos, todo esto son cuestiones éticas. Dietrich Bonhoeffer en su época observaba estos 5 temas que tocaban en los púlpitos y decía, el silencio delante del mal también es el mal. Ignorar, hacer de cuenta de que nada está pasando, es también un poco a sentir lo que está pasando. El que calla, como dicen por ahí, ¿quién lo completa? Otorga. El que calla, otorga. Podríamos aplicar esto a muchas situaciones, hermano. No se me confunda. Esto no quiere decir que tenemos que andar por ahí gritándole las 5 verdades a todo el mundo. Nos vamos a volver en los ermitaños y en los seres menos queridos de nuestro barrio. No se trata necesariamente de esto. Nosotros no vemos a Jesús diciéndole todas las verdades a todo el mundo todo el tiempo, pero cada vez que abría la boca decía verdades. Es muy diferente. Nosotros no vemos a un Jesús cantándole las 5 verdades a Saqueo, pero vemos un Jesús que de alguna manera hizo que Saqueo se arrepintiera de lo que hacía. La herramienta más fuerte de Jesús en la mayoría de su ministerio era su relación con las personas, y vamos a ver un poquito de eso también hoy. Pero hay situaciones, hermanos, delante de las cuales nosotros no podemos callar, porque cuando no hablamos, en realidad sí estamos diciendo algo, y cuando no actuamos, en realidad sí estamos haciendo algo. Pensemos un poquito en esto, ¿sí? Seguimos adelante, el tiempo se acorta. Entonces, recapitulando un poco, si nosotros decimos que Jesús es central en nuestra práctica diaria, fuera de eso, perdonen, voy a corregir la frase. Si decimos que Jesucristo es central para el universo todo, si Él era antes de todas las cosas y sobre Él se asentaron todas las cosas, debemos reafirmar a Jesús en la ética cristiana. Debemos reafirmar a Jesús en la vida moral de las iglesias. Eso es dicho por Stas Niguchi en el libro La ética del reino. Jesús no puede estar ausente de nuestra ética cristiana. Jesús no puede estar ausente de la vida moral de las iglesias. Tenemos que tener cuidado cuando nos apartamos de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando nos apartamos del estudio de la palabra de Dios, porque siempre cuando el trono que determina lo que es correcto o incorrecto no lo ocupa Jesucristo, alguien lo ocupa. Déjenme contarles una breve experiencia. Hace un tiempo estaba en un país de Europa y fui invitado a participar de una conferencia. A participar, no a hablar en la conferencia, a participar por familiares de mi esposa, y participamos de algunos talleres y charlas
y en un momento yo escuché que recomendaba esta persona no estudiar, no ir a los institutos bíblicos, que recomendaba no hacer estudios sistemáticos de la palabra de Dios. Y en su misma charla contó sobre un sueño que tuvo y hizo una interpretación de ese sueño, y esa fue la palabra. O sea, a fin de cuentas, esa persona estaba haciendo teología de un sueño. ¿Usted está conmigo? Teología de un sueño. Yo me horroricé, hermanos. Y por amor no dije nada hasta que me preguntaron. Cuando me preguntaron, solté todo lo que tenía que decir. Pero hay varias cosas en esto. Cuando no nos están preguntando en ciertas situaciones, por ahí no hace falta decir nada porque no están abiertos para escuchar. Cuando te preguntan por algo, significa que están abiertos para escuchar y tú tienes tu oportunidad. Hay situaciones más graves y más fuertes en las que uno tiene que levantar su voz, pero no es el caso. Entonces yo escuchaba a esta persona, entonces definitivamente ese grupo de personas iban a ser guiados por los sueños de un hombre. Hermano, yo puedo tener sueños espirituales, pero también puedo tener sueños de papas fritas y huevos fritos, como decimos en mi país. Puedo tener sueños de que me comí 7 pupusas antes de ir a dormir. Puedo tener sueños de que me comí 18 arepas antes de acostarme y mi estómago no lo puede digerir y estoy ahí soñando cosas raras. Veo un unicornio volando, un elefante volando, y no significa que tengo que dibujar un unicornio en la iglesia. Y no significa de que todos los animales van a ir al cielo. Yo no puedo hacer teología de algo que soñé. Yo necesito basarme en la palabra de Dios. Entonces, eso significa esta frase. Reafirmar a Jesús en la ética cristiana y en la vida moral de las iglesias significa ir de regreso a la palabra de Dios. Porque ¿dónde encuentro yo las palabras de Jesús? ¿Dónde encuentro yo la palabra profética más segura? ¿Dónde encuentro yo las palabras del Sermón del Monte? En la Biblia, en la palabra de Dios. Pueden haber pasado muchísimas cosas con este libro. Pueden haber traducciones, interpretaciones de interpretaciones, pueden haberse perdido libros, encontrado algunos libros, puede ser una palabra que no es correctamente traducida para el entendimiento de muchos, tantas cosas, tantas cosas. Fue escrita por hombres, ya lo sé, fue traducida por hombres, ya lo sé, pero yo no me puedo olvidar del poder soberano de Dios por sobre esta palabra. Porque yo lo que tengo que recordar es que Dios es el que quiere revelarse. Dios es el principal interesado en revelarse al hombre. Entonces, ¿cómo un ser finito como nosotros podemos impedir la revelación de un ser infinito como Dios? No tenemos esa capacidad. Yo abrazo mi Biblia porque sé que es la revelación de Dios para mí. Yo la abrazo fuertemente. Usted la tiene en el libro o en la aplicación del celular. Usted la abraza así y puede decir, esta es la revelación de Dios para mí. Porque Dios se ocupó de cuidar esas palabras hasta que llegaran a sus manos en ese idioma que usted la está abrazando. Se fue escrita en hebreo, en griego, en arameo, pero usted hoy la abraza en español y la entiende en español. Y personas murieron para que usted tenga esa traducción entre sus manos. Esa es la revelación de Dios para su vida. Y cabe usted como seguidor de Jesucristo estudiar esa palabra con amor, con pasión, con determinación. Cabe usted participar de cursos como este, en el cual usted está aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para aproximarnos más a esta verdad, que es permanente y, como dice von Soden, nos garantiza permanencia. Amén. Debemos reafirmar esa palabra, debemos reafirmar a Jesucristo en la ética cristiana y en la vida moral de las iglesias. Y esto implica
en nuestra práctica eclesiástica y en nuestra vida personal. Hermano, nosotros los separamos, pero no deberíamos hacerlo. Yo simplemente los separé a modo y por los fines de mi explicación. Porque muchas veces creemos que la ética cristiana, o sea, mi conducta cristiana, está determinada por los límites geográficos de la iglesia. Entonces, soy una persona dentro de la iglesia y una persona fuera de la iglesia. Y eso es incorrecto. Porque nosotros somos llamados a seguir a Jesús, no solamente hasta dentro de la iglesia y San se acabó. Somos llamados a seguir a Jesús hasta los confines de la tierra. Entonces yo no puedo dividir y decir, ok, yo soy cristiano o me rijo por los valores cristianos, la ética cristiana solamente dentro de la iglesia. Y cuando salgo me comporto como se me da la gana. Hermanos, yo lo he visto eso muchísimas veces. ¿Cuántas veces nos hemos comportado bien, entre comillas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cuando nadie me ve, soy una persona totalmente diferente? Es como cuando éramos chiquititos y estábamos haciendo travesuras. En el momento que nuestro papá entró a la sala y nos ve, hacemos de todo, ¿para qué? Para esconder nuestras travesuras. Pero en el momento que nuestro padre abandona el cuarto, una vez más volvemos ¿a qué? A hacer travesuras. Tenemos que analizar si nuestra ética cristiana es una ética de un niño travieso o si nuestra ética cristiana, nuestra vida moral, es la vida moral de un adulto comprometido con Dios. Porque déjeme recordarle que su padre está presente todo el tiempo a su lado, cuando usted las hace o cuando usted no las hace. En cada momento, cuando nosotros pensamos que estamos a solas y nadie está viendo, Dios está ahí, observándonos, viéndonos, caminando a nuestro lado. Tener una mayor conciencia de esto nos va a hacer dar vergüenza a la hora de querer hacer travesuras, como mencionábamos, en nuestra vida. No voy a decir vida cristiana, en nuestra vida. ¿Sí? En todo. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestro matrimonio, como vecinos, en nuestra sexualidad, en nuestras finanzas, en todo. Porque Dios todo lo ve. Amén, hermano. Dios todo lo ve. Dios está presente todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre estos temas, separamos los puntos solamente para determinar a estas cuestiones, pero yo no tendría que tener una práctica eclesiástica diferente a la práctica personal, hermano. Yo no debería subirme al púlpito y cambiar mi forma de ser, como si hubiera una forma de ser más santa, ¿sí? Subiéndome al púlpito y de repente cambio mi voz, cambio mi manera de hablar, cambio mi manera de ser. Mis hijos ven que cambié mi manera de ser. Mis hijos, mi esposa ve que me subí al púlpito para hablar de paz, pero todo lo que ofrezco en mi casa es terror. Entonces, esa ética dualista, esa ética de dos caras, esa ética que se preocupa por la estética en la iglesia, como les mencionaba antes, esa ética que se preocupa por la estética en la iglesia, para que me vean y piensen que tengo cierta ética, está destruyendo nuestras iglesias, está destruyendo nuestros ministros, porque no fuimos creados para el dualismo, fuimos creados para ser una unidad entera, para poder mostrar en público lo que somos en privado. Por eso que debemos trabajar en nuestra vida privada antes de trabajar en nuestra vida pública, porque es más importante quién soy y quién parezco. Es más importante quién soy que qué hago. Es más importante quién soy que qué digo. Es mucho más importante, porque a raíz de quién soy es toda mi expresión estética. Si lo quiere poner en términos bíblicos, lo ponemos en términos bíblicos, porque de la llenura del corazón
habla la boca. Parafraseando, de la llenura ética habla la estética. Amén. De la llenura ética habla la estética. De cuán lleno estoy de algo es de eso de lo que voy a hablar. Por eso que tengo que ocuparme y preocuparme por estar lleno de Dios, por estar lleno de Jesús, para que el primer consejo que salga de mi boca, vamos a hablar de consejería, sea un consejo bíblico y no un consejo de novela, de telenovela, porque el consejo bíblico nos va a hablar de paz y armonía y el consejo de telenovela nos va a hablar de traición y de venganza. ¿Qué consejo damos? Por eso que estas clases estas temáticas están unidas. ¿Qué consejos damos? Es determinado por qué pensamos. ¿Cuál es mi consejo para ciertas situaciones? Es determinado por mi ética. ¿Qué es lo que creo que es correcto y qué es lo que creo que es incorrecto? Es determinado por mi ética. Son asuntos éticos que yo tengo que prestar atención mucho más cuando yo digo representar a Jesucristo. ¿Qué es ético? ¿Qué es correcto? Y qué es incorrecto. Amén. No solamente para nuestra práctica eclesiástica, sino también para nuestra práctica personal. Y aquí entramos en otro tema. No podemos ser nosotros mismos quienes definen nuestra propia ética. No podemos definir nuestra propia ética. Estuvimos hablando desde un comienzo que ética es esta rama de la filosofía que implica la división entre conceptos de lo que es una conducta correcta y lo que es una conducta incorrecta. Pero ok, genial, bárbaro, bueno, qué maravilloso, pero ¿quién determina qué es correcto y qué es incorrecto? Ya dijimos que es Jesucristo, debe ser Jesucristo en cuanto a nuestra ética cristiana, pero muchas veces somos nosotros mismos, y eso es un error, eso es una falacia, eso es un plan para el fracaso. Estamos llegando a nuestros últimos minutitos, y en breve vamos a estar entrando en una pequeña discusión o debate, pero vamos a tener que asumir totalmente que somos seres caídos, somos seres corruptos, buscamos el beneficio personal. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Tenemos que asumir que somos incapaces de determinar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y hermano, yo entiendo las obviedades de algunas cosas, pero no estoy hablando de la obviedad de decir Jesucristo tiene que ser el Señor que determina mi ética. Me estoy refiriendo a nuestras prácticas reales. ¿Quién realmente es el que determina mi ética? Y usted se va a dar cuenta que muchas veces somos nosotros. Usted se va a dar cuenta que en determinados momentos no nos va a valer nada lo que Dios dice. En muchos momentos. Vamos a observar, por ejemplo, cuestiones como la del diezmo. Menciono el diezmo porque es algo que nos quita y no nos da, para quien no lo entiende correctamente. Y vamos a basar la decisión de si es correcto o incorrecto en nuestra propia persona. Nuestra propia persona. Nos vamos a llenar de argumentos, vamos a decir, no, es que es algo del Antiguo Testamento. No, es que estos siempre están queriendo sacarme dinero. Nos vamos a llenar de pretextos. Pero, ¿yo defino qué es lo correcto o incorrecto? ¿O Dios define qué es lo correcto e incorrecto en nuestra vida? Nos vamos a dar cuenta de que muchas veces somos nosotros los que definimos si una cosa es correcta o incorrecta, y no es Dios. Por ejemplo, hablemos de cosas no que no debemos hacer, sino cosas que debemos hacer. Una vez estaba predicando en un congreso de jóvenes y estaba hablando sobre las misiones mundiales y la importancia de
predicar el Evangelio aquí, allá y más allá, basado en la palabra profética de Hechos de Jesús a sus discípulos, en los 3 testigos. Y una madre, era una predicación, era una clase, así que usted entiende que el contexto es diferente. Una madre se levantó y me dijo, pero yo quiero lo mejor para mi hija adolescente. A lo que yo, un poco desorientado, le tuve que preguntar, pero hermana, la voluntad de Dios es lo mejor para la vida de su hija, ¿sí o no? A lo que ella, más desorientada todavía, respondió con muchísima duda, sí. Pero no convenció a nadie ese sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces de palabra decimos que Jesucristo es el Señor, pero cuando llega el momento de la práctica, somos nosotros los que queremos decidir qué es lo correcto e incorrecto, qué procede y qué es lo que no procede. En el momento que le dijimos a Jesús que sea el Señor de nuestras vidas, fue el momento en el que, hermanos, dejamos de ser los dueños de nuestra vida. Dietrich Bonhoeffer, en su libro Ética, menciona y habla sobre el camino de la felicidad. Déjeme leérselo rápidamente aquí. Oh, no lo encontraba porque era el libro incorrecto. Parece. Él dice, las estaciones para el camino a la libertad, son 4. Disciplina, acción, sufrimiento y muerte. El camino a la libertad. Disciplina, acción, sufrimiento y muerte. Porque en el final del camino tenemos que darnos cuenta de que la manera de alcanzar la libertad es muriendo a mi voluntad y asumiendo de que Jesucristo es quien determina cómo debe ser vivida mi propia vida. Déjeme leer Isaías 64, del 5 al 7. Cuando nosotros pensamos que tenemos fundamentos para determinar qué es ético y qué no es ético. Fíjese lo que dice Isaías 64. Dice, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia. Tú has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. ¿Cómo dice? No somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Agregaría, solo por gracia, la verdad. Versículo 6, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Y esto es central. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Entonces, hermanos, Isaías 64, del 5 al 7, es tajante en esto. Somos incapaces de determinar nuestra propia ética. Entonces, tenemos que rever nuestros valores éticos y preguntarnos si realmente están siendo determinados por Jesús. Y bueno, terminando ya, en cuanto a consejería, esto es muy importante, es determinante, hermano, porque una persona en consejería espera recibir un consejo bíblico, no de telenovela, como mencionábamos, que lo ayude a tomar decisiones o superar crisis. Entonces van a venir a nosotros para saber qué dice Dios, para saber qué piensa Dios, no qué pensamos nosotros, para saber qué piensa Dios. Claro que vinieron a nosotros, pero están buscando un consejo bíblico. Entonces es importante saber sobre estos asuntos. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto? Hermano, nosotros podemos hablar y hablar muchísimo sobre temas candentes como el aborto. Y una cosa es hablarlo en la teoría, y otra cosa muy distinta es que de repente alguna chica de tu iglesia, Dios no quiera, es violada y queda embarazada y viene consejería con usted y le dice que quiere abortar. Se da cuenta como el escenario lo cambia todo, no cambia lo que Dios dice al respecto, pero cambia tu abordaje sobre eso. En lo teórico lo abordás con
liberalidad, con leveza, con tranquilidad, y emitís el juicio de valor. Pero cuando la niña entra a tu sala de consejería y te dice, soy demasiado pequeña, yo quiero estudiar, bla, 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 yo no quería esto, fui abusada, cambia. No estoy diciendo que lo aprueba Dios por ser en una situación así, pero cambia que tu situación delante del tema. Tu situación cambia. Entonces, es muy importante, considerando la tormenta que puede entrar a tu sala de consejería, que tú estés bien plantado en lo que tú entiendes que es correcto y en lo que tú entiendes que es incorrecto. Esto es ética y es consejería. En muchas formas el consejo es determinado por lo que es ético, como decía. Si un hermano, como un ejemplo que tenemos aquí, si un hermano de la iglesia nos pregunta si puede robar un banco, podemos decirle que es incorrecto. Eso nos lo dice la ética cristiana. Aunque el hermano dé el diezmo del botín, continúa siendo incorrecto. Pero hay muchos asuntos más complejos de discernir, como el que mencionábamos. Por eso es importante construir una ética cristiana sólida en la palabra. Muy importante que llevemos una consejería sólida. Y para eso debemos tener una ética sólida. Pero claro, hay algo en medio de esto, a lo que Jim Burns llama relaciones. Solo quiero destacar que necesitamos aplicar una buena dosis de amor en la consejería cristiana. Recuerde que reglas sin relación provocan rebelión. Es una frase del doctor Jim Burns, aquí de la Universidad de Azusa Pacific, aquí en California. Reglas sin relación provocan rebelión. ¿Qué significa esto, hermano? De que nosotros necesitamos construir un puente, principalmente si trabajamos con jóvenes y adolescentes, un puente que nos acerque y nos dé la puerta necesaria para poder aconsejar. Por eso que muchas veces queremos imponerle cosas a la gente y la gente se rebela, porque no hemos construido una relación primeramente antes de emitir la regla. Reglas sin relación provocan rebelión. Además de desarrollar una ética cristiana consistente, además de desarrollar herramientas de consejería bíblica eficientes, debemos desarrollar amor, empatía, debemos ser amigos. Ser cristiano y no tener la habilidad de ser amigo es un problema porque Jesús nos invita a ser amigos, a tener relaciones saludables, a ser personas a las que los otros quieran acercarse, no personas de las que los otros huyan corriendo, despavoridos, como si fuera el Apocalipsis. Debemos ser personas con las que sea agradable pasar un buen rato, mi hermano. Personas con las que sea agradable pasar un buen rato. Que a tu vecino le guste golpearte la puerta y entrar a tomar un café con usted, y no que te huya y diga, ay, ahí viene el evangélico, ahí viene el aleluya, sino que podamos ser capaces de hablar de variados temas, de ser capaces de contar chistes y reírnos juntos, de ser capaces de comer una buena comida juntos, y ir construyendo una relación por la cual Cristo va a transitar, y el consejo va a transitar, y nuestra opinión ética va a transitar, y vamos a tener una mejor oportunidad de hacer una diferencia. Amén. Eso es todo el contenido de la clase de hoy. Ahí ustedes tienen mi email, lo pueden ver ahí. Ahí va a estar para que usted pueda escribirme, para que usted pueda sacarse cualquier duda. Perdonen, yo pensé que se había quedado aquí, exacto, y ahora. Okay, perfecto. Ahí tienen mi email, rjuancruz@gmail.com, me pueden escribir ahí. Yo voy a disponibilizar en estos días el sílabo
Lo único que yo les pido para la siguiente clase, quizás lo voy a poner por ahí, pero si usted está ahí, lo voy a poner también en el grupo. Recuerde, para la próxima clase, ahora vamos a abrir un poquitito el debate, usted necesita leer el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Usted necesita, repito, leer el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo al capítulo 7 de Mateo. Y escriba 3 párrafos de qué es lo que sintió al leer el Sermón del Monte y qué es lo que usted entiende un poquito de la ética cristiana que presenta el Sermón del Monte, ¿sí? Qué cosas a usted le parece que tendríamos que aplicar y qué cosas no entiende también lo puede poner ahí en esa hoja. Todo lo que yo quiero saber es que usted tomó el tiempo para leer el Sermón del Monte y hizo esa escritura. Esto es muy importante porque la mayoría del libro, La Ética del Reino, de Stassen-Inguzzi, hablan del Sermón del Monte. Entonces yo le pido que usted lo pueda leer y hacer ese trabajo. Amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Yo no sé si Keila puedes abrir los micrófonos, hermano, usted puede levantar la mano si tiene alguna pregunta y nuestra hermana Keila les va a abrir el micrófono para que puedan participar, ¿sí? Así que abrimos los últimos minutos unos 15 minutos de charla. De a uno, hermano, que todos juntos no lo entendemos. Ramón, ok, lo tengo que hacer yo, ok. Ramón Fernández, hermano Ramón. Dígame, hermano. Sí, hermano, gracias y muy sustanciosa su clase, varón. Tengo una preguntita que hacerle. A la iglesia nosotros estamos participando, ¿cómo se llama?, en muchas cosas que no simpatizan con lo que usted está hablando, ¿me entiende? Por ejemplo, el pastor nos ha inducido a que nosotros aclaremos esto de nuestro propio entendimiento, que ser como Cristo es nuestro objetivo, ¿entiende? No sé si eso participa en la ética cristiana o es algo que sí participa. ¿Me entiende? Oh, su pastor le está incentivando a no buscar ser como Cristo, ¿es eso lo que me dijo? Lo que está incentivando él es que el objetivo de nuestra iglesia, ¿me entiende? Porque estoy participando en que él me está dando, ¿cómo se llama? Como líder de los varones, ¿me entiende? No Sí, somos muchos en la iglesia, pero sí. me está incentivando en esto, que les hable. Lo principal, lo primordial es decirle que ser como Cristo es nuestro objetivo, ¿me Claro, entiende? claro. Sí, eso está bien. ¿Ok? Y lo otro es, ¿cómo se llama? Como escribió un mensaje, esta clase yo no estaba supuesto a estar en ella, pero el hermano Felipe no me cambió, ¿me entiendes? Pero de todas maneras estoy aquí, ¿me entiendes? No sé si la siguiente vez no voy a participar si ya me cambió el hermano, no estoy seguro. Oh, entiendo, entiendo. Usted no estaba en el grupo inicial. No, porque él me cambió, ¿me entiendes? Pero sí me mandaron, ¿cómo se llama? La nota de que la coma iba a estar esta tarde. Y yo me uní, ¿me entiendes? Así nomás. Ajá. Bueno, espero que esté en la otra. Bueno, si quiere, ¿no? Espero que le haya gustado y quiera volver, no lo voy a obligar. Ok, Pero ahí tiene que ver con el hermano Felipe, con la hermana Keila. ok, está muy bien. Yo, un gusto enorme de recibirlo en la próxima clase. Gracias, varón. Un placer, mi hermano. Y adelante, sí tenemos que ser como Cristo. Amén. Dios lo bendiga. Gracias por tu participación. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Ramón, baje su manito que le quedó extra. Gracias. ¿Alguien más?
Puede levantar su mano, le abrimos... No, ahí la levantó de vuelta el hermano Ramón. A ver... Ahí está, a ver. Okay. Bueno, veo a alguien que habló en el chat, a ver si... Voy a leer el comentario de la hermana Auribel. Yo creo que todos me están escuchando, ¿verdad? Sí. El comentario de nuestra hermana, ella dice, cuando usted preguntaba primeramente quién nos dice qué es lo correcto o lo incorrecto en la vida cristiana, yo pensaba, por supuesto que Cristo, pero ¿cómo? A través de la Biblia. Pues si nuestra sociedad se rige por leyes, entonces Cristo nos habla, es por medio de la palabra. Siempre debemos buscar nuestras respuestas en la palabra de Dios. Muy bien. En mi opinión, no tengo micrófono. Ok, hermano, no se preocupe, yo la leo. Gracias por su clase, muy buena y reconfortante. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Auribel Zambrano. Dios la bendiga. Amén. ¿Alguien más, hermano? Carlos Bermúdez, de un minutito que le levanto. Oh. Ok, déjenme cerrar aquí. Ok, ya voy. No sé quién levantó la mano primero, hermano, pero... Hermano Carlos Bermúdez, díganos. ¿O no? A ver, hermano Renato y Lady. Pastor, buenas noches. Le habla el hermano Renato y mi esposa que está ahí escuchando. Amén. De Colombia. Oh, gloria a Dios. Es un tinto para nosotros, hermano. Sí, señor, con mucho gusto. Díganos. Pues muy reconfortante la enseñanza. Nosotros vemos que muchas veces en la iglesia la gente se comporta de una manera diferente, que cuando salen de la iglesia son otras personas totalmente diferentes, y uno dice, ¿por qué tienen que actuar de esa forma? Si Cristo está en todos lados y siempre nuestro comportamiento pues es carta abierta en todo lugar, entonces a veces dice uno, ¿a qué estamos jugando? Totalmente, hermano, totalmente. Es una realidad que yo pensé que era solamente de aquí, pero aparentemente en Colombia también. Es una realidad que lamentablemente vemos y provoca, a mi entender, una reacción negativa de aquellos que no son cristianos, ¿no? Muchas veces se nos llama hipócritas. Y yo digo siempre esto, el problema no es que nos llamen hipócritas, el problema es, y destaco, que tengan razón. Porque pueden decir lo que quieren de nosotros, es más, bienaventurados, dice justamente una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, bienaventurado cuando hablen mal de ti, mintiendo. Si están mintiendo, bienaventurado, afortunado, gloria a Dios, no importa. Ahora, el problema, y bueno que lo destacó mi hermano Renato, el problema viene cuando están diciendo la verdad. Y ahí nosotros sí tenemos que aplicar esa ética y corregir nuestro camino. Amén. Muchas gracias por su participación, mi hermano. Saludos, pastor. Dios lo bendiga. Hermanos, ¿alguien más? Tenemos 8 minutos. 8 minutos, podemos decir tantísimas cosas. Puede levantar su mano, participar. Si no le funciona el micrófono, escriba en el chat que yo intento leerlo. Ok, aquí el hermano Carlos Bermúdez nos está diciendo, él había levantado la mano, yo recuerdo haberlo visto, y cuando fui a abrir el micrófono no pude hacerlo. Desapareció de mi listita. Él dice, hemos tenido muchos problemas con el audio, pero por eso no captamos mucho la enseñanza en su totalidad. Bueno, hermano, pero espero que la parte que haya captado haya sido de edificación para su vida. Amén. Es por lo que vamos y es lo que esperamos, que el Señor
bendiga su vida a través de estos cursos, de estas clases. Sí, hermana, díganos. La hermana Dariuska. ¿No? Bueno, le vamos a dar la hermana, no, aquí a Aiser. ¿Aló? Ok, hermano, sí, díganme. Aló, aló, ahora sí lo escuchamos. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Por aquí le habla Ayeser Padrino y por acá también está mi esposa Iris Núñez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios los bendiga. Venezuela. Un placer saludarlos. Hermano, una preguntita, no sé si la clase va a ser subida a YouTube o algo así, porque nos perdimos unos minutos del inicio de la clase y nos gustaría escucharlo. Tengo entendido que sí, nuestra hermana Keila ha estado grabando, imagino que la mayoría. Estoy viendo aquí en mi pantalla el puntito rojo que me indica que están grabando. Así que sí, mi hermano, que solo después en el grupo ponerse de acuerdo dónde está el link y sí lo pueden ver. Sí, yo sé que los problemas técnicos a veces nos incomodan un poco. Aportar pues algo al tema de hoy, de verdad que es muy interesante escuchar este tema de ética, porque a veces nosotros como cristianos necesitamos preguntarnos y en base a qué se rigen los líderes o en base a qué se rigen los pastores con respecto a la ética ministerial. Y me llama mucho la atención, ya que tengo un amigo que estuvo por muchos años sirviendo, tuvo un ministerio juvenil y Dios lo ha llamado y aún lo sigue llamando, aunque ahorita no está congregándose. Sí. Y la razón por la que no se congrega es porque después que estuvo mucho tiempo activo en la iglesia, este, pasó a vivir en casa de los pastores, de sus pastores en aquel tiempo. Pero cuando empezó a vivir convivir con los pastores, se dio cuenta que la ética que ellos vivían en la iglesia no es igual a la que vivían en su casa, y eso trajo en él mucha decepción, ¿no? Claro. Y eso lo apagó espiritualmente, ¿no? Hasta este momento que donde prácticamente no ha logrado levantarse otra vez a servir al Señor como es debido. Y es por eso que este tema es muy importante que se esté tratando ahorita, y le doy gracias al Señor que nos trajo usted para traernos luz acerca de ese tema. Amén, amén, mi hermano. Sí, eso lo hemos visto mucho en mi país personalmente. El otro día escuchaba, 65% de las personas que se dicen cristianas están apartadas. Y en la mayoría de los casos es por eso, ¿no? Esto hay que decirlo, la iglesia está formada por personas imperfectas, y a veces no entender eso nos daña mucho. Así como uno falla, todos fallan y no estamos siguiendo gente, ¿no? Estamos en la iglesia por obediencia a Dios y tenemos que recordar eso. Es difícil el caminar cristiano. Amén. Gracias. Muchas gracias por su participación, mi querido. Dios los bendiga. Y al baby también que estaba por ahí que lo escuché. Ok. Bendiciones. Bueno, tenemos poquitísimos minutos. Yo veo que mi hermana aquí, Dariuska, levanta la mano, pero no le puedo activar el micrófono. Y hermana Marisa Contreras, tienes unos minutitos. Dígame, hermana. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Marisa, ¿cómo estás? Todo bien. Como usted dijo, para mí la ética uno comienza a aprender con la nueva naturaleza que uno tiene. Yo tengo muy poco de conocer a mi Señor. Y después de ser bautizada, después de estudiar, de ponerme al día con la palabra, he aprendido muchísimo. Gloria a Dios. Sí, y en esta clase aprendí que voy a conocer mejor la ética, ¿verdad? A la luz de la palabra, leyendo la palabra. Y yo creo que mi ética me lo dicta el Espíritu Santo, que en todo momento me está diciendo lo que está mal
Y lo que está bien me da gozo, y lo que está mal me perturba. Y al conocer la palabra, voy formando mi ética. Lo contextualizo en mi entorno. Tengo un testimonio, por ejemplo, yo trabajo en una imprenta. Yo hago los presupuestos. Y la semana pasada recibí una orden que no puedo más poner hojitas en mi presupuesto. Tengo que poner resmas enteras. Entonces le digo yo a mi compañera, no puedo hacer eso porque yo estoy robando al cliente así. ¿Cómo yo voy a cobrar una cosa que nosotros no vamos a usar, que se queda en stock para otros trabajos? No voy a hacer. Y podés decirlo a la jefa, yo no voy a hacer. Pero Marisa, recibimos órdenes. Yo no voy a hacer, Malvina. Si vos querés hacer, hacelo. Pero yo te cuento que eso es robar. Y es un mandamiento de Dios, dice no robar. Y no lo voy a hacer. Y se cayó todo. Y no hice, y hasta ahora no estoy haciendo. Eso en mi naturaleza vieja hubiese pasado. Bueno, al rato la orden porque es la jefa. Y mi naturaleza nueva de cristiana me dice que eso está mal. Exacto, exacto. Es que eso es lo que uno va... lo que usted explicó. Sí, eso uno va construyendo. Yo tuve una situación muy similar cuando ni bien me conocí al Señor y estaba trabajando en un mercado y me pedían que remarque los productos que ya estaban vencidos. Sí. Y de repente el producto que me estaban pidiendo para remarcar era alimento para bebés. Y rotundamente dije que no. Ahora, ahí va otra cosa. Cuando uno hace eso, asume las consecuencias de sus actos. Yo perdí el trabajo. Así mismo. Pero yo prefiero perder el trabajo y no mi integridad. Sí, y eso es lo que a mí me pasó. Exacto. Mucha gente no... eso es lo que nosotros hablábamos al principio de corrupción. Empezamos a negociar lo que es innegociable. Sí. Amén. Hermana, muchísimas gracias por su participación. Qué bueno que estuvo disfrutando hoy de la clase. Sí. Dios me la bendiga. Nos quedamos sin tiempo. Se acabó el tiempo. Solamente aquí, lo último, Dariuska, la hermana, aparentemente tuvo un problema con el micrófono, pero quería ponernos aquí, si ella se calla una injusticia, si se hace partícipe de esa misma injusticia. Vamos a ver en ética y en consejería que depende de muchos casos, de muchas cosas. Nosotros aquí en Estados Unidos, si nos enteramos como pastores de una injusticia, como por ejemplo violencia doméstica, tenemos 36 horas para poder dar un parte, si no somos considerados partícipes de la violencia doméstica. Entonces, todo depende de qué situación estamos hablando, pero generalmente, se basa un poco en lo que decíamos antes, el que calla otorga de cierta manera, ¿sí? Hay muchas maldades que suceden que si alguien bueno levantara la voz, hubieran parado, pero como los buenos callaron, continuaron hacia adelante. Entonces, vamos a ir analizando situaciones específicas en las próximas clases. Los invito a que continúen entrando todos los jueves a las 4 p.m. hora del Pacífico. El hermano Phil les mandó en el grupo los horarios para cada país, para que nadie se pierda en eso. Y estamos siendo 17 ahora lo que estamos escuchando la clase. Dios los bendiga, mis hermanos. Un placer estar con ustedes en este tiempo. Ahí tienen mi email, les repito, escríbanme, participen de los foros. Lean el Sermón del Monte, por favor. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, son 3 capítulos. Leanlo atentamente, oren y observen la ética cristiana que es desarrollada en ese sermón. Y escríbanme 3 párrafos, una carilla, 3 párrafos de su experiencia al leer el sermón y su reacción en cuanto a la iglesia, la ética. Siéntanse libres ahí de compartir. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, un placer estar con ustedes. Esta primera experiencia para mí personalmente ha sido maravillosa y espero que para ustedes también haya sido un buen tiempo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Oramos. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia, por todo lo que nos has enseñado. Acompañarnos y ayudarnos, Señor, a colocarlo en práctica y a caminar siempre a tu lado, regido por lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.